Doctor, sé que también hay un factor genético y lo digo porque no sé si se acuerda dos casos, Dani Jarque y Antonio Puerta, jóvenes, futbolistas, deportistas, 22, 26 años, los dos fallecieron por un problema, una enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Por qué este tipo de muertes así tan repentinas, dos personas tan saludables? Vamos a ver, yo tengo poca información de estos casos, no los conozco de primera, conozco un poco lo que conoce la prensa, más algo que me contaron a mí algún colega mío. Pero no tiene nada que ver con este tema. O sea, vamos a ver, el problema fundamental es que, por ejemplo, Jarque tenía un problema que no es fácil de detectar, pero que se podía detectar, y entonces eso es lo que se llama riesgo de muerte súbita. El riesgo de muerte súbita, la mayoría de las muertes súbitas, vamos a decir, están por encima de los 35 años, y el responsable desde el punto de vista médico es la enfermedad coronaria. Pero por debajo de los 35 años vamos a decir que es excepcional. Lo que pasa que estos casos que son mediáticamente tan llamativos, es una cosa, lo de Jarque es espectacular, vaya, o lo de Puerta, ¿no? En plena televisión, en un partido, que bueno, eso tiene una influencia mediática tan grande, pero realmente lo que tenemos que decir es que esos son casos excepcionales, son muy raros, y hay muchos que se pueden detectar. Incluso el deporte en exceso puede acarrear problemas. Eso es malo todo. Eso es malo todo, hasta el deporte, ¿no? Hasta el... Hablando antes te hablaba del tabaco, del alcohol, pero aquí tenemos unos índices también muy elevados de diabetes. ¿Influye la diabetes en las enfermedades cardiovasculares? La obesidad y la diabetes van de la mano. Y, por ejemplo, los últimos 30 años del siglo pasado, las enfermedades cardiovasculares disminuyeron de forma drástica, y eso fue un 50% se debe al que se manejan mejor los pacientes, es decir, sobre todo el infarto de miocardio se trata muy bien, entonces, pero el otro 50% se debe a la prevención, que es lo más barato y lo mejor, además, sin lugar a dudas. Entonces, el problema de las enfermedades cardiovasculares que están disminuyendo, ahora de repente se ven amenazadas, de nuevo. O sea, estamos empezando el siglo y dices, bueno, pues hemos logrado unas cosas que ahora se nos empiezan a escapar de la mano, y se deben fundamentalmente a tres factores. El primer factor es el envejecimiento de la población, que me parece poco se puede luchar. O sea, actualmente hay en España, por ejemplo, 8 millones de personas por encima de los 65 años. Esto era impensable hace 60 años. En segundo lugar es la obesidad. La obesidad y el condicionante de la obesidad con la diabetes, que es lo que me preguntaba, que van de la mano, eso ha hecho que tendríamos, si eso lo hubiéramos controlado bien, tendríamos un 17% menos de muertes de lo que correspondería. Y eso significa que ha subido. Obesidad y diabetes van de la mano y es tremendo, es una de las cosas que hay que luchar fundamentalmente. Y el tercer gran variable es la pobreza. La pobreza y las enfermedades cardiovasculares van de la mano. ¿La crisis, doctor, ha podido influir también en el aumento de...? Sin lugar a dudas. O sea, vamos a ver, la gente no come como tiene que comer. Cuando nos planteamos problemas de que hay que comer sano, yo me plantearía primero el problema de que hay que comer y después comer sano. Pero lo digo porque la verdura no es barata, la fruta no es barata. Yo recuerdo un día en una charla pública, para público en general y demás, que hablábamos de las comidas, etcétera. Estábamos un grupo de técnicos, de especialistas allí, y a mí me tocó hablar del pescado, y recuerdo que se levantó una señora y dijo: mi niño, hace mucho que no vas tú por el mercado, ¿verdad? Sí, es un ejemplo, ¿no?, de los muchos que se habrá encontrado también a diario. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer pues eso, un repaso por cosas que a veces conocemos pero que parece que no las tenemos en cuenta, ¿verdad?, a diario, y que hay que refrescar a la gente, comer sano, hacer ejercicio, que viene bien todos estos... Y comer frutas y verduras. Y comer frutas y verduras. Y dejar de fumar. Y dejar de fumar, fundamental. Pues muchísimas gracias, doctor. Okay. Bueno, nosotros seguimos después.